¿Puedo poner un poquito más de espacio, Mati? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, usted con calor. Cierto, ¿eh? Sí, va a ser Sí, hoy, ¿viste? sí, total. ¿Fue cuánto? Ya es un Casi 40. adelanto de lo que va a ser esta primavera y verano. Pero sí, encima se cortó la luz toda la siesta. Ya empezamos con eso también. Sí, ya empezamos. O sea que tenemos completito para ir ¿Qué va a ser? acostumbrando. Estamos en el Chaco. Y sí, nos quejamos de nada, porque eso es más de lo mismo. Así es, sí. ¿Por qué será que el ser humano siempre es quejoso, no? Así es. Totalmente. Siempre le falta algo. No, pero te regalo ahora un verano sin luz. Yo me tocó una vez, yo recién me recibía y hacía Ajá, en el Hospital Perrando, ajá, la guardia de urgencia. sí. Y justo fue un verano así muy caliente, con mucha temperatura. Y habían estos cortes de luz, problemas así. Y vos sabés que era impresionante los viejitos cómo se morían, cómo llegaban a la guardia de urgencia en muy mal estado, porque ellos por ahí no regulan la temperatura. Entonces se deshidratan muy fácilmente. Y Exacto. cosas que se morían. No, llegaban, viste, de última, en varios casos tuvimos bolsas de hielo para tratar a ver si, si los podíamos enfriar un poquito, la Ah, temperatura mira. de ellos, porque ellos solos no podían regular la temperatura. Y bueno, por ahí algunos se salvaban, pero otros se morían, ¿viste? No. Hay gente para la que no es broma esto, ¿viste? Sí, yo creo que cada vez peor, profe. Me parece que cada vez peor todo el tema este de cómo es que estamos sintiendo lo que abusamos como el hombre, ¿no? Que Así todo es. abusamos, alteramos Sí, porque es todo, culpa nuestra nomás. No. tal cual, El ¿sí? tema de la contaminación es algo que nadie le da la importancia que merece, ¿viste? Y estamos padeciendo los efectos. Sí, yo creo que sí, sí. Y creo que este tema de la pandemia creo que vino bien como para entender muchas cosas, ¿no? Sí, sí, así El es. valor de todo, de la nada todo, que es la libertad. Totalmente, totalmente. No se olviden de dar la entrada por el presente. Exacto. Bueno, ¿Qué tal, profesor? Bien, ¿y vos cómo te va? Pero muy bien. Estoy con otro nombre nomás, de sobrino. Otto creo que. Otto se llama, sí. Sí, Me dice. dejan conectada, me tocan la computadora y yo no me doy cuenta. Sí, así pasa. Ay, ay, ay. Bueno,
Bueno, vamos a dar 2 o 3 minutos más que ingrese más gente. Empezamos. ¿Qué tal le fue la semana? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegra. ¿Cómo fue la semana? Y tranquila, estuvo profe, no tuvimos tantos Zoom esta semana, porque estuvieron rindiendo los chicos. Ah, bien, bien. ¿Qué tipo de examen tuvieron? ¿Cómo? ¿Qué tipo de examen tuvieron? Ah, se rendía anatomía, biomecánica, todas las materias, diríamos, de podología se rendía esta semana. Yo no rendí nada porque no me di cuenta y me inscribí tarde, no pude inscribirme realmente. Claro. ¿Y cómo llegan a esta altura del año? ¿Están cansados ya o no? Más o menos nomás. Esto de trabajar por ahí una semana sí, una semana no, alivia mucho estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Claro. A mí me facilita. Hasta ahora tenemos reducción horaria y voy una semana sí, una semana no. No sé hasta cuándo, porque Claro. aparentemente se está levantando todo. Sí, se está levantando. Entonces esa semana que no trabajo aprovecho para hacer cosas y para estudiar. No, espera, no me acuerdo. Bueno, esto lo pasa. No me corten. No me corten, me levanto un ratito y ya vuelvo. Bueno, profe.
Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? No le escucho. No le escucho yo desde acá. ¿Le escuchan ustedes, chicas? ¿Ahora sí? Ahí sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, de primera. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Le aviso, ahí yo le escribí igual al chat que la compañera Dorrego Sandra está trabajando en un Sí, sanatorio. Por eso no va a poder conectarse, me dijo que le sí, no aviso. hay problema. Sí. Igual Ahora yo alguien que le ponga presente o que ella mande el presente, ¿viste? le voy a poner el presente yo entonces. Sí, ¿O pues quiere que le puede avise? bajar después la clase de el aula, ¿viste? Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos? Cuando usted quiera, profesor. Bien, ¿Belén? Vamos a hablar un poquito Sí, profe. de radiografías y cómo leerlas. ¿Alguien sabe qué son los rayos X? ¿Nadie sabe qué son los rayos X? Bueno, son radiaciones, del mismo tipo que la luz, nada más que con otra frecuencia, digamos. Con un descubrimiento casual que hizo don Roentgen con las radiaciones. En esa época se experimentaba mucho con las radiaciones. Un ejemplo era Marie Curie, que experimentaba con los elementos radioactivos. Gracias a eso ganó premios Nobel, pero le terminó costando la vida. Bueno, siguiendo esa onda científica de esa época, don Roentgen estaba experimentando con nuevas radiaciones y de golpe su esposa cruzó atravesando el rayo, cortando el rayo, y tenía un anillo famoso. Bueno, la cuestión es que del otro lado del rayo había una placa donde quedó impresa la silueta de la mujer de él con el anillo puesto. Y en esa silueta se veían los huesos. Así que ahí nacieron los rayos X. Bueno, ese fue un avance espectacular para la ciencia médica y permitió o facilitó mucho el diagnóstico de las patologías óseas, sobre todo las fracturas. Permitió conocer muchos tipos de patologías, sobre todo tumores que provocan destrucciones óseas, fracturas, bueno, y una adecuada lectura de las radiografías es fundamental para el estudio de un paciente, para que nosotros veamos determinados problemas y determinadas patologías.
Vamos a hablar de las radiografías, sobre todo de el pie, tobillo y las piernas. Básicamente yo quise enfocarme más en eso por la orientación que tiene la carrera de ustedes. Bueno, supongo que ustedes habrán estudiado anatomía, ¿no es cierto? En primer año. Habrán hablado de las estructuras óseas del pie. ¿Se acuerdan que el pie tiene una serie de... una estructura anatómica adaptada para soportar carga de peso? Básicamente, en estación de pie, es decir, la persona parada, en bipedestación, la persona caminando, y locomoción rápida o con ejercicios físicos más o menos importantes, como el correr, el saltar, por ejemplo. Pero todo eso gracias a una estructura arquitectónica maravillosa. Realmente es así, es maravilloso. Al pie lo podemos dividir en un retropié, la parte básicamente del talón, donde podemos encontrar por arriba del tobillo, con la mortaja tibio-astragalina. ¿Saben lo que es una mortaja? Una mortaja es algo que envuelve, y se llama mortaja tibio-astragalina porque tiene básicamente esta donde se engarza el astrágalo. Entonces el astrágalo está rodeado por el peroné de un lado y la tibia del otro. Eso permite una estabilidad importantísima. Por debajo de la epífisis distal de la tibia, del extremo distal de la tibia, encontramos el astrágalo, con la cúpula que se articula con la carilla articular inferior de la tibia y del peroné. Y por debajo del astrágalo encontramos el calcáneo. Todo esto va a formar el retropié. La parte media del pie, o medio pie también se llama, es la parte, sobre todo, tarsiana, donde vamos a encontrar el cuboides, el escafoides tarsiano, y las tres cuñas, que se van a articular por delante con el antepié, formado por los metatarsianos, los 5 metatarsianos, y después ya los huesos de los dedos. Estos huesos del medio pie sirven como amortiguador de la marcha, básicamente. Mientras que los huesos del antepié van a servir mucho para el despegue de la marcha. Sobre todo el primer metatarsiano con el primer dedo. Bueno, acá dice básicamente lo mismo, y que los pies, los dedos de los pies, tienen huesecillos llamados falanges, donde encontramos la primera, la segunda y la tercera falange, o falange proximal, falange media y falange distal, o falange, falangina y falangeta. Son diferentes nombres que toman. ¿Cómo se llama la tercera falange del primer dedo? A ver si alguien me dice. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo se llama? La tercera falange del primer dedo. Medial. ¿Cómo se llama? Medial. ¿Alguien más que diga? Distal.
Ahí va la tercera falange del primer dedo, ¿no? ¿Algún otro nombre? ¿Cómo? ¿No es falange distal? No tiene tercer falange el primer dedo. Ah, es verdad. Claro, si tiene dos. Bueno, también era medio en broma. No se enojen conmigo. Está bueno porque es una pregunta para parcial. Nos vamos todos uno. Pero. Cazatontos. Es verdad, y mirá que hicimos miles de veces eso. ¿Ven cómo hay que pensar? Muy bien, profe, le aplaudo. Seguimos. Bueno, el pie tiene una función motora, con lo que logra el impulso para caminar, para correr, para saltar. Tiene una función de equilibrio, fundamentalmente a expensas del tobillo, del retropié y de los metatarsianos y antepié. Sobre todo el tobillo, ¿no? El tobillo tiene varios receptores junto con el talón. La piel del talón tiene muchos receptores también para el equilibrio. Hay una famosa enfermedad, ya no se la ve tanto como antes, que se denomina tabes dorsal. El tabes dorsal era una afectación de la médula espinal y que se focalizaba en las raíces nerviosas que iban a inervar al talón. El tabes dorsal estaba producido por la sífilis. Era en la época en que la sífilis no tenía tratamiento, hasta que después apareció la penicilina. Ahí disminuyó mucho la aparición de este problema. Bueno, el tabes dorsal se caracteriza porque se pierde la sensibilidad de los receptores del equilibrio de la zona del tobillo, pero fundamentalmente de la planta del talón. Y esa persona camina como si estuviera caminando sobre algodones, se llama, o sobre un colchón, con una inestabilidad bastante marcada. Es un problema así que se da mucho y hoy es difícil de encontrar, pero de vez en cuando por ahí se ve. Bueno, y después tenemos otra función, que es la de amortiguador de las presiones, que nos permite permanecer sobre el piso, soportando determinada cantidad de peso. No se olviden que el peso corporal se multiplica cuando uno corre, cuando salta, cuando cae desde altura. Bueno, tenemos varias articulaciones bastante complejas en el pie, pero que van a permitir que tenga esta arquitectura y pueda cumplir con esta función. De las primeras que tenemos son la calcáneo-astragalina, o también llamada subastragalina. ¿Qué es esta? ¿Pueden verla acá? Sí. Bien. Tenemos la mediotarsiana, o de Chopard, que está formado entre el astrágalo, la cabeza del astrágalo, el cuboides y el escafoides. El cuboides está del lado externo, el escafoides está del lado interno. Después tenemos la tarsometatarsiana, o el infranc, que está entre las cuñas y el cuboides, y los metatarsianos. Después tenemos la metatarsofanángica, entre la cabeza de los metatarsianos,
de metatarsal, ¿sí? Y las bases de las falanges. Y después tenemos las interfalángicas. Tenemos dos acá, la interfalángica proximal, esta, acá, esta, y la interfalángica distal, esta. El primer dedo del pie, o llamado también hallux, tiene una sola interfalángica. No se la puede llamar ni distal ni proximal porque es una sola. Bueno, vamos a ver ahora qué radiografías utilizamos como para diagnosticar determinados problemas de los pies. Tiene varias características y varias ventajas el estudio radiológico, ya que es un estudio incruento, es decir, no hay que abrir no hay que invadir el cuerpo, es seguro, es indoloro. Acuérdense nomás de la dificultad para hacer radiografías a aquellas personas embarazadas. Porque ese es uno de los problemas que tiene la radiología, que es teratogénica, es decir, altera la formación del embrión. Durante el estudio se utiliza un aparato que se llama rayos X, que va a emitir en la de radiación, y en este caso vamos a hablar del pie, así que la va a atravesar, y del otro lado vamos a tener una placa radiográfica, o lo que se utiliza ahora, una computadora. Si es una placa radiográfica, el haz va a quemar la placa y deja impresa la imagen. Si es una computadora, ese haz es captado por la computadora y la podemos ver en una imagen, y tiene una serie de ventajas eso, porque nos va a permitir mirar con mejor resolución, podemos ampliar la imagen, podemos invertirla, es hacer un negativo de la imagen, y nos permiten ver una serie de patologías que por ahí no se veían. Inclusive se pueden utilizar rayos blandos y se alcanza a ver un esbozo de los tejidos blandos. Cosa que por ahí no se podía hacer con la radiografía tradicional. Bueno, esto nos va a permitir poder detectar la causa de determinados trastornos que traiga el paciente, como dolor, alteración de la sensibilidad, el edema, deformidades, y de esa manera diagnosticar huesos fracturados o articulaciones luxadas. Bueno, acá también está un poco de lo mismo que hoy habíamos hablado, en los tres sectores de el pie: el retropié, medio pie y el antepié. Las radiografías simples del pie básicamente son la anteroposterior, la lateral y las oblicuas. Acuérdense de la regla del 2 en radiografía. Siempre se piden de a pares. Es decir, uno difícilmente pida únicamente un frente, una anteroposterior. Se suele pedir anteroposterior o frente, y se pide también lateral. Por eso se llama regla del 2. Pero se puede agregar un tercer pedido, que son las oblicuas. Pero básicamente, inicialmente, siempre se pide frente y perfil. O anteroposterior y lateral. Es exactamente lo mismo. Otro de las características de la regla del 2 es que siempre se trata de tomar una articulación por arriba y una articulación por debajo de la zona afectada. Son cuidados que uno tiene que tomar cuando pide radiografías para no
perderse, para no... para que no se le escape una patología de la zona. Las proyecciones características, como ya les dije, está la radiografía simple de pie o antero-posterior. O antero-posterior, que nos va a permitir mirar bien el antepié y el medio pie. Esta básicamente no nos permite ver mucho el retropié, están muy encimadas las imágenes, pero sirve mucho para mirar el antepié y el medio pie. Ahora vamos a ver con las placas. Acá encontramos, por ejemplo, un ejemplo de una radiografía antero-posterior, y ven cómo se despliega bien los metatarsianos, las falanges y el medio pie. Pero ya en el retropié hay superposiciones de imágenes. ¿Cómo lo hacemos a la placa? El rayo, el paciente puede estar sentado o acostado. La rodilla tiene que estar flexionada y el pie afectado tiene que estar apoyado con su planta sobre la placa radiográfica. Y el rayo va a incidir más o menos con una incidencia de entre 10 y 20 grados. Término medio, 15 grados. Más o menos esa es la incidencia que tiene, pero tiene que estar centrado en la base del tercer metatarsiano, que en esta imagen más o menos va a ser la zona media. Acá está. Con esto también podemos hacerle la radiografía lateral. Acá vamos a evaluar la radiografía lateral. Acá sí vemos el astrágalo y el calcáneo. Los vemos de perfil y vemos su relación en la conformación de la articulación tibio-astragalina. Y podemos ver algo de la subastragalina también. Pero ahora vamos a ver que existen unas radiografías que son especiales para verla. Acá tenemos una radiografía de perfil, donde vemos que se despliega bien la porción distal de la tibia. Atrás vemos la sombra del peroné. Podemos ver todo de perfil, todo el cuerpo del astrágalo y el cuerpo del calcáneo. Acá podemos ver el escafoide, las cuñas, pero ven cómo en la lateral se superponen las estructuras óseas. Los metatarsianos, bueno, la zona acá de la articulación de Chopard también está bastante superpuesta. Así que básicamente nos sirve para ver esta zona, la zona del tobillo y del retropié. ¿Cuántos años tiene esta persona a la que le sacaban esta placa? ¿Más de 20 o menos de 20? ¿Qué les parece a ustedes? Menos de 20. Menos de 20, muy bien. Yo puedo diagnosticar más o menos la edad de una persona y puedo decir si es una persona joven o no. No solamente porque no hay fenómenos artrósicos, sino porque está el cartílago de crecimiento acá. Cuando la persona crece, esto se va cerrando. Bueno, vamos a esta radiografía. Básicamente, el paciente sentado sobre la mesa de rayos, apoyando el pie de costado sobre el lado peroneo externo, sobre el chasis, sobre la placa. Y acá, esta placa la solemos pedir
básicamente para ver la integridad de perfil del astrágalo o del calcáneo, pero para ver también huesos extraños, cuerpos extraños. No se olviden que el talón es una de las zonas que más se ve afectado por cuerpos extraños, por clavos, por espinas, que uno pisa, y uno puede llegar a verlas con esta radiografía. El rayo cae perpendicular a la base del primer metatarsiano. El tubo del aparato de rayos está acá arriba. Acá está la placa y acá está la persona apoyando su pie de canto, de costado, sobre el borde, sobre la cara peronea, sobre el borde externo. Bueno, y las oblicuas sirven mucho para evaluar el antepié y el retropié respectivamente. Acá se despliega bastante bien los metatarsianos, la articulación del infram, la de Chopard. Esto nos puede llegar a servir, por ejemplo, para ver, yo no sé si la puse, pero es clásica y característica la fractura de la base del quinto metatarsiano. Y el retropié se despliega también. No es tan clara como en la otra placa, pero se alcanza a ver el calcáneo acá en esta zona, articulando acá arriba con el astrágalo. Y acá vemos bien la cabeza del astrágalo en su articulación. Bueno, aquí se coloca el paciente sentado sobre la mesa, apoyando la planta del pie sobre la placa, y se le pide que se incline 45 grados. Acá está la inclinación de la pierna y del pie. Hacia la cara interna, hacia el borde tibial, digamos. Y el rayo cae sobre el tercer metatarsiano. Cae perpendicularmente. Y ahí se despliega la imagen del pie. Después tenemos radiografías específicas. Por ejemplo, tenemos las radiografías de los dedos para los dedos del pie. Acá se suelen utilizar placas grandes, pero divididas transversalmente. Se coloca un protector de plomo en la mitad de la placa, y la otra mitad se utiliza para hacer la radiografía antero-posterior de los dedos del pie. Acá vemos, el paciente está sentado, con la rodilla de la extremidad afectada, flexionada, y la planta del pie apoyando sobre el chasis. El chasis tiene que estar centrado con la tercera articulación metatarso-falángica, y el rayo cae con una inclinación de más o menos 15 grados, apuntando justamente a la tercera articulación metatarso-falángica. Y acá podemos ver algunas imágenes donde observamos, por ejemplo, podemos ver el alus valgus. Este es el primer metatarsiano, y acá tenemos